El amanecer apenas respiraba luz cuando Willie Lage sintió el primer temblor del día. No venía del viento, ni del carromato, ni del viejo caballo que ya cojeaba por los caminos de tierra. Venía del pecho de su esposa, Missy, que dormía apoyada en él, abrazando su vientre con una mezcla de ternura, miedo y esperanza. En solo unas semanas, quizá días, su primer hijo llegaría al mundo. Y ellos, lejos de cualquier zona conocida, avanzaban hacia un lugar del que apenas sabían el nombre, Chatsford Junction. Aquel era el comienzo de su nueva vida, o el final de todo lo que conocían. Willie miró el horizonte. La llanura se extendía como una gigante sábana dorada, inquebrantable, indiferente. El oeste no prometía nada, solo daba oportunidades a quienes se atrevían a tomarlas. Y él había decidido tomarlas todas. Pero el viento era frío, incluso en verano. Más frío aún cuando uno llevaba apenas unas pocas mantas, un arado prestado y un sueño tan frágil como el cristal. Missy abrió los ojos lentamente, su mirada dulce pero cansada. ¿Cuánto falta?, preguntó, intentando sonreír. Un día más, respondió él, aunque no estaba completamente seguro. Solo un día más y estaremos en nuestro propio hogar. Ella apoyó su cabeza en su hombro, confiando en que lo dicho fuera verdad. Willie, sin embargo, no podía permitirse dudar. No cuando llevaba consigo dos vidas, la de ella y la del bebé. El camino hacia Chatsford Junction no estaba marcado en ningún mapa. Era una ruta apenas conocida por algunos vaqueros, comerciantes y colonos que habían fracasado en su intento de levantar ranchos demasiado lejos del agua. La tierra allí era ruda, casi desafiante, como un gigante que les probaba a cada paso. A media mañana, el sol caía con fuerza. Missy intentaba mantenerse erguida, aunque el cansancio la vencía por momentos. Estaba a punto de sugerir que descansaran cuando algo inesperado sucedió. El caballo se detuvo en seco y levantó las orejas. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Willie. Y entonces escucharon el sonido. Un llanto. No de un animal. No de un adulto. De un niño. Willie bajó del carromato con cautela, apoyó su mano en la culata de la pistola y avanzó hacia un arbusto enmarañado. Cuando lo apartó, la escena le heló la sangre. Un niño pequeño, no más de 4 años, lloraba abrazado al cuerpo sin vida de su madre. Una carreta volcada yacía a unos metros atrás. Missy gritó de horror y bajó como pudo. «¡Dios santo!», susurró, arrodillándose junto a él. «¿Qué pasó aquí?». Willie observó cuidadosamente los alrededores. No había señales de ataque indígena, ni huellas de ladrones. Solo la marca de una rueda rota y rastros de un caballo que había huido. «Accidente», dijo, con voz grave. Parece que la carreta se volcó con el peso. El niño, temblando, se aferró a Missy como si la conociera desde siempre. «No llores, mi amor, ya pasó, ya estás a salvo», murmuró ella, acariciándole el cabello. Y aunque Missy misma estaba al borde de un llanto desesperado, se contuvo. Había una vida en sus brazos, y otra en su vientre. No podía permitirse quebrarse. Willie miró su rostro. Nunca la había visto tan decidida, tan maternal. Ese instante le reveló algo que nunca había comprendido del todo. El destino a veces te da responsabilidades antes de darte explicaciones. Llevar al niño con ellos no era parte del plan. Pero no podían dejarlo. Ni en la nada, ni solo, ni al pie de la tumba recién cavada donde descansaba su madre. «No tiene nombre», dijo Missy, sentada en la carreta, arrullando al pequeño ya dormido. «Lo único que pude entender es que la llamaba Ma». Willie suspiró. «Tendrá uno cuando lo necesite», respondió. «Ahora lo importante es que llegue vivo con nosotros». Missy lo miró con ojos llenos de una mezcla de gratitud y preocupación. No era un hombre duro, al menos no como los del oeste solían ser. Willie era amable, discreto, humilde. Pero sabía tomar decisiones rápidas cuando el corazón lo mandaba. Al llegar por fin a Chatsford Junction, el sol comenzaba a caer. Nadie los esperaba. Nadie conocía sus nombres. Nadie sabía que estaban ahí para empezar una vida. El pueblo era pequeño,
Casi un espejismo, una taberna ruidosa, una oficina de telégrafos, un pozo comunitario, 2 casas torcidas, un granero abandonado y una lechería que probablemente ya no producía nada. Y al centro del camino, de pie, un hombre con barba gris y sombrero polvoriento se les acercó. ¿Ustedes son los Laalle? Preguntó sin rodeos. Willy bajó con cautela. Sí, señor. Venimos por el homestead que se nos asignó. El hombre se presentó como John McCall, un viejo vaquero que había pasado la vida recorriendo más tierras de las que recordaba. No será fácil, advirtió. Esta tierra exige más de lo que da. Pero si trabajan duro, puede volverse generosa. Luego, al ver al niño dormido en brazos de Missy, bajó la mirada con un gesto silencioso, uno que solo los hombres que han visto demasiada muerte pueden comprender. Aquí nadie sobrevive solo, dijo finalmente. Si el chico está con ustedes, lo apoyaremos como podamos. Los primeros días fueron duros. Mucho más de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. La cabaña asignada estaba en ruinas. Techo roto, paredes vencidas, piso húmedo. El viento se colaba por todos lados, como si quisiera echarlos de su nuevo hogar. Pero Willy no se rindió. Clavó maderas. Reparó las ventanas. Enderezó la puerta. Cada día se levantaba antes del amanecer, con el niño abrazado a sus piernas mientras trabajaba. Missy cocinaba con lo poco que tenían. Lavaba. Cosía. Cuidaba al pequeño, que empezaba a sonreír por primera vez desde el accidente. Lo llamaron Eli. Suena fuerte, dijo Willy. Y él merece ser fuerte. Missy sonrió. Era un buen nombre. Una tarde, mientras Willy arriaba unas vacas flacas, escuchó gritos desde la cabaña. Soltó todo y corrió. Missy estaba en el suelo, agarrándose el vientre. Ellie estaba al lado, llorando. Willy, creo que ya viene, dijo ella, pálida como la luna. El bebé se adelantaba. No había médico en Chatsford Junction. Ni parteras. Ni nadie que supiera ayudar. Willy sostuvo a su esposa con una serenidad que no sentía. Voy por M.C. Cal, dijo, decidido. Él sabrá qué hacer. Corrió con toda su fuerza. En su desesperación, cayó 2 veces, rasgándose la piel, pero no se detuvo. Llegó a la taberna. M.C. Cal estaba allí, jugando cartas, pero al ver el rostro del joven, se levantó al instante. ¿Dónde? Preguntó. En la cabaña. Es ahora. M.C. Cal tomó agua, mantas, alcohol. Y juntos corrieron de vuelta. La noche cayó sin piedad. Los vientos golpeaban la cabaña como si quisieran arrancarla de la tierra. Missy gritaba de dolor. Ellie lloraba, escondido en un rincón. Willy temblaba, sosteniendo la mano de su esposa. M.C. Cal, con manos temblorosas pero firmes, los guiaba. Resiste, muchacha, respira, tú puedes. Fue una noche eterna. Una noche donde todo pudo haber salido mal. Pero cuando el primer llanto del bebé llenó la cabaña, el mundo se detuvo. Era una niña. Pequeña, rosada, hermosa. Missy lloró. Willy también. Ellie se acercó tímidamente, tocando el cabello de la bebé como si la protegiera. Y M.C. Cal. M.C. Cal se quitó el sombrero, con lágrimas cayendo por su barba rala. Bienvenida a este duro mundo, pequeña, susurró. Pero hoy le ganaste a la oscuridad. La noticia del nacimiento se regó por el pueblo. De pronto, todos querían ayudar. La tabernera llevó leche. El herrero regaló clavos y herramientas. Una anciana viuda trajo pan. Incluso los vaqueros que casi nunca hablaban dejaron carne en la puerta sin decir palabra. Y en medio de ese pequeño milagro comunitario, algo inesperado sucedió. Ellie dejó de llorar por las noches. Por primera vez desde su tragedia, se sentía en un hogar. Pasaron los meses. El rancho floreció. Las tierras, antes duras, empezaron a ceder. La cabaña se volvió cálida. La familia creció, no solo en número, sino en esperanza. Un día,
Al atardecer, Willy se quedó mirando su tierra. Todo lo que había construido. Todo lo que había llorado. Todo lo que había amado. Missy se acercó, rodeándolo con sus brazos. ¿En qué piensas?, preguntó. Willy la abrazó, mirando el horizonte rojo. Pienso que la vida no nos trajo aquí para sufrir, dijo. Nos trajo aquí para recordarnos que incluso en la tierra más dura, el amor puede echar raíces. Missy sonrió. Entonces hemos elegido bien. No, respondió Willy, besando su frente. El bien nos eligió a nosotros. Ellie corrió hacia ellos, riendo, con la bebé gateando detrás. La familia completa. El futuro completo. Y así, en medio de un lugar donde casi nadie quería vivir, los Laalle encontraron algo que todos buscan, pero pocos encuentran: un hogar, una comunidad y un propósito. El oeste no era fácil. Pero la bondad lo hacía habitable. Y los actos de compasión, los grandes y los pequeños, eran las semillas que, con el tiempo, se volvían milagros. Porque en Tatsford Junction, donde los caminos se cruzaban y los sueños parecían lejanos, una familia joven demostró que la esperanza no se encuentra, se construye. Y cuando el amor guía los pasos, ninguna frontera es demasiado salvaje.